Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, queridos seguidores de Ayamonte Interesa, tanto en Facebook, Instagram como en YouTube. Hoy queremos haceros un regalo porque vamos a intentar descubrir y hacer un viaje interior para hablaros del libro Viaje a la Divinidad, que muy próximamente se va a presentar en el auditorio de la Casa Grande de Ayamonte. Un libro que ha escrito Nunc, que es orador espiritual y aparte escritor y que lo organiza la librería esotérica As de Copas. Ese viaje a la divinidad, pues que es un encuentro con uno mismo y vemos algunas veces como la divinidad como algo exterior cuando es algo que está y que viaja dentro de nosotros y que hay que llegar a ese camino. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que hablemos con él, con Nunc. Hola, ¿qué tal, Nunc? Hola Marina, muchas gracias por este encuentro, por este espacio, por lo que haces y aprovecho para extender mi agradecimiento a la compañera de la librería As de Copas, Marina, Amalia, y así que muchas gracias a ambas y encantado de estar aquí compartiendo contigo. ¿Cómo fue tu encuentro con Amalia? Pues eh, bueno, tendría que recordarlo con ella, pero bueno, se puso en contacto conmigo, pues intuyó que tras ver algunos vídeos o leer el libro, y bueno, pues desde el primer momento fue fácil ponerse de acuerdo para organizar un evento y cualquier evento que organice y quiera contar conmigo, pues con la alegría por compartir, porque estamos en unos momentos que difundir y colaborar entre todos es importante. Y entonces, bueno, estoy para colaborar, expandir conciencia y acompañar vibracionalmente a que cada uno se reconozca en su propia divinidad, que como tú has dicho, no es algo externo, es una experiencia interna. Vamos a recordar la fecha, la hora en el auditorio de la Casa Grande. Pues lo voy a mirar. Es el viernes 26 de julio a las 19 horas, a las 7 de la tarde, eh, ahí en Ayamonte. Si puedes recordar tú el lugar, que antes lo has recordado. Sí, la Casa Grande, el auditorio que está en la Plaza del Rosario Mm. y es un lugar pues que vamos a estar como muy, de una forma muy acogedora y seguro que va a haber mucha gente porque estos temas despiertan mucho interés y cada vez más. ¿Por qué crees que cada vez despiertan más interés estos temas? Bueno, hay un reconocimiento inherente en todo ser humano que intuye, aunque no le sepa poner palabras a veces, pero todo ser humano intuye que hay algo más, que hay algo más que hay algo más de lo que parece, que hay algo más que aquello que los ojos físicos ven. Todo ser humano inherentemente lo que busca es el reconocimiento de lo que es. Entonces lo que se encuentra en este planeta, el cual es una experiencia maravillosa, esta experiencia humana hay que agradecerla, disfrutarla, valorarla. Asimismo, hay algo inherente que en todo ser humano que hace intuir que hay un bienestar que no depende de lo externo, que hay un reconocimiento que va más allá de las etiquetas que uno se pone a sí mismo o que pone a las circunstancias, y que todo ser humano es mucho más que aquello que se ve. Entonces, eso está muy a flor de piel en estos momentos. Estamos en una época maravillosa para expandir conciencia y para vivir acorde a lo que somos, en coherencia y en consciente conexión. Cuando digo consciente conexión, es porque la conexión es inherente en todos. Viaje a a la divinidad, ¿cómo surge este libro? Pues este libro eh, transmite la experiencia de 2 veces que realicé el Camino de Santiago, y además acompañan pues cuentos, fábulas, eh, algún poema, y cuenta la conexión con la energía del amor, que es cuando empiezas a sentir que hay un vínculo que a todos nos une y que eres más de lo que ves. También narra la conexión con la energía de la paz,
cuando tu bienestar no depende de nada externo y cuando conectas con esa parte de ti que se sabe a salvo y con la conciencia del todo, la conciencia de la divinidad, cuando sabes, cuando intuyes y empiezas a integrar y ya cuando experimentas que desde luego hay una conexión eh, con absolutamente todo lo manifestado e incluso con lo no manifestado. Esa conexión con todo lo manifestado hace que sientas, que integres, que experimentes que verdaderamente lo que tú eres está a salvo y nada le puede pasar. Es cuando actuando acorde al vínculo que a todos nos une, pues sabes ver que, que a una persona no tiene sentido definirla por un momento puntual y sabes ver su esencia y sabes, y ya es natural vivir pues acorde a la visión eh, divina, acorde a la visión eh, que te hace vivir, pues como he dicho, pues acorde a ese vínculo que a todos nos une, con paz y agradeciendo la vida, porque la gratitud tiene una gran vibración y bueno, quien perciba sentido, mi invitación, entre otras cosas, es que agradezca, porque seguro que tiene motivos para agradecer. Hay muchas personas que realizan el Camino de Santiago, es increíble. Cada Ujú, vez más, recientemente entrevistaba a un grupo de jubilados que hicieron el Camino de Santiago en bicicleta, que tuvo mucho mérito porque hicieron casi más de 1000 kilómetros. ujú, Y bueno, pues esas experiencias que cada uno vive, cada uno lo hace desde una forma, les atrae, pero todos intentan conectar consigo mismos y conectar, como tú dices, con la energía del amor, porque es un camino en el que te sorprendes por la cantidad de personas que te acogen. Bueno, ellos me decían que casi eran como si fueran espejismos. A lo mejor veías que te estaba costando mucho trabajo una cuesta, que era muy difícil, que había mucho calor y de repente te encontrabas allí con una persona que estaba con su neverita, con su sandía, con sus refrescos. Es como que todas esas personas que viven allí en ese entorno están al servicio de la gente y lo hacen pues prácticamente altruistamente. Es increíble todo lo que se encuentra allí. Yo creo que ese viaje, según me he oído, tú lo hiciste incluso sin recursos económicos, quisiste hacerlo y afrontarlo a cómo fluyera la vida. Cuéntame esas conexiones que tuviste con la gente y cómo fue tu viaje. sí. Pues lo hice en el año 2004 por primera vez, tras dejar el trabajo, una disputa entre mente e interior, porque me habían ascendido y tenía un trabajo que me encantaba, trabajaba de camarero y lo hacía con mucho amor y mucha alegría por hacer un buen servicio y que la gente estuviera bien y disfrutara de la experiencia de comer con amigos o familia. Eh, y, y bueno, sentí que aún habiendo ascendido y aún ofreciéndome otro ascenso laboral, pues que había algo que llamaba mi atención y me invitaba a no seguir los dictados, la programática mental que te hace buscar la seguridad. Eh, Así que bueno, cuando di ese paso, pues todo se empezó a abrir. Así que en 2004, pues realicé por primera vez el Camino de Santiago. Fue muy potente. Siempre he estado muy en conexión con la energía del amor. Ese primer Camino de Santiago, pues colaboró a una integración total con la energía del amor que siempre había estado en mí de alguna forma y en verdad está en todos. Y el segundo Camino de Santiago, que fue al año siguiente, que es al que más has hecho referencia, es cuando sentí, mm, pues, 10 minutos, vamos, un ratito antes de coger el autobús para dirigirme al norte, sentí, escuché, eh, intuí que tenía sentido dejar el dinero y hacer el Camino de Santiago sin dinero, para confiar en la vida e integrar lo que unos días antes había venido a través de mí en forma de frase y de vibración.
Y claro, luego la vida pues te invita a que lo integres desde la experiencia. La vibración en forma de frase que forma parte del libro, que me vino y me invitó a unificarme a ella, pues es la siguiente. Vive con amor y paz y de verdad te digo que nada te faltará. Qué bonito. Fue, sí, sí, fue tan, vamos, percibo tanta verdad, es tan profunda, tan sencilla y a la vez tan unificada a la verdad que, claro, pues no solo valía con percibir verdad en ella, sino que había que integrarla y unificarse a ella. Y claro, pues para unificarse a esa vibración, pues la vida me invitó a atreverme a ser muy coherente y a escuchar esa intuición de dejar el dinero y atreverme a integrar que cuando vives con amor y paz, en verdad nada te falta. Y así fue. Es que qué trabajo nos cuesta el confiar, porque yo la verdad que he tenido también experiencias de expansión conciencial y de despertar y bueno, que estoy muy, muy unida a todos estos temas de los que estamos hablando y soy muy consciente de que hay que confiar y lo sé y además que es que la vida me lo demuestra una, otra y otra vez, pero es que nos cuesta, siempre está esa parte de las dudas, de la inquietud, de que nos hacen pues tener el miedo y el miedo es el que nos aleja de todo lo positivo, ¿no? Pero cuando fluyes con la vida y confías, es como que todo viene a ti con facilidad. Claro, o sea, hay frases muy poderosas, vibraciones muy poderosas, pero ya ha llegado un momento, la sociedad, el planeta Tierra y cada uno en su aparente viaje individual, aunque está hermosamente unido al de todos, que ha de haber una coherencia. Entonces, la vida te va a poner las circunstancias y las posibilidades para que te atrevas. Y no pasa absolutamente nada por tener miedo o que se originen dudas. Desde la divinidad te abraza en todo momento. Entonces, es atreverse a ser coherente, incluso aunque tengas miedos o dudas, para que una vez estás conscientemente y coherentemente en el camino de la apertura conciencial, pues vas a descubrir cómo todo se pone en su sitio, como tú has dicho. Van a ocurrir lo que algunos llaman milagros, que en verdad es cuestión vibracional. Cuando te atreves y abres tu corazón y sabes que viviendo con amor y paz nada te falta y que estás a salvo, pues empiezan a surgir eh, sincronicidades y llegan personas a tu vida. Antes hacía referencia al Camino de Santiago ahí que está esa vibración y hay una fluidez más natural, serán unas sincronicidades y bueno, así hilándolo todo, aún haciéndolo sin dinero, nada faltó y siempre aparecía alguien que colaboraba, incluso algún restaurante que me daba de comer y le ofrecía pues fregar los platos o el pasillo o lo que fuera, o algún albergue que me ofrecía alojamiento y le ofrecía colaborar de alguna forma y personas que daban un bocadillo o algo de dinero para comprar en una tienda. Eh, Al final, la vida y me sale una sonrisa de cara y de corazón, la vida es un maravilloso misterio. Tampoco hay que intentar comprenderlo desde la mente, pero cuando comprendes y aceptas que no puedes comprenderlo desde la mente, empiezas a experimentarlo desde un lugar con una mayor profundidad. Y entonces es un regalo. Cuando sabes verlo desde ahí, sabes que todo lo que ocurre tiene un sentido y que colabora de alguna forma y que origina sincronicidades. Cuéntanos algunas experiencias que tuviste con gente bueno, que te llegara a tocar ese interior. Mm. Pues en el primer camino de Santiago recuerdo a dos personas, eh, Sua y Gwen, por si además lo estuvieran viendo, pues les envío un abrazo. Pues coincidí con ellos durante varias etapas y, y la verdad que integré
gracias a esa experiencia, que hay muchas formas de conectar con las personas y que a veces las palabras colaboran, pero que hay muchas formas más de comunicarse. El silencio, una mirada, el intercambio de comida, por ejemplo, en el Camino de Santiago. Entonces, hay personas con las que colaboró, pues integrar que hay muchas formas de comunicarse. Incluso recuerdo una vez en el segundo Camino de Santiago que al hacerlo en silencio, aparte de sin dinero, pues iba con un cuaderno porque sentí que tenía sentido vivir el camino sin dinero y en silencio, pero que no quería negar la posibilidad de comunicación con nadie. Entonces iba con un cuaderno. Y recuerdo que hubo una persona que en un momento determinado había un grupo que se acercó, por lo que percibía, y hubo uno de ellos que recriminó la actitud de realizar el camino sin palabras, en voto de silencio. Entonces le expliqué con mucho cariño que hay muchas formas de comunicarse, aparte de la palabra. Y los demás compañeros empezaron a transmitir que notaban que aun sin hablar, me comunicaba con ellos, que les escuchaba, que les escribía, que les miraba. Y entonces, al final, con toda persona con la que hubo algún tipo de interacción, hubo, hubo algún aprendizaje, hubo alguna experiencia eh, bonita y enriquecedora para todos. Hubo muchos compañeros con los que recuerdo a otras personas con las que me iban dejando en los albergues algo de comida, si sabían que iba a llegar a un albergue en los que ellos no estaban. Y recuerdo que aún sin hacerlo sin dinero, pues eh, por el dinero que algunas personas me dieron y sin pensar en que ese dinero tenía que ser ahorrado para otro día, pues les compré comida para que cuando vieran esa comida o esos detalles que quería tener con ellos, pues sonrieran de corazón. Al final, la energía que se originó en esos caminos de Santiago, pues fue la, la verdadera comunicación con todos, el verdadero vínculo. Y como se manifiesta en el libro Viaje a la Divinidad, aquello que se experimentó en el Camino de Santiago, pues fue una breve etapa del camino de la vida y que es una invitación a vivir todo el camino de la vida en su extensión, tome la forma que tome, acorde a eso, acorde a la verdadera comunicación y a la verdadera unión. Importante lo que has hablado, que es el silencio. Mm, Es fundamental y qué trabajito nos cuesta. Es, estamos acostumbrados a hablar más que escuchar. mm, Nos cuesta mucho trabajo escuchar. Normalmente cuando estás en una conversación con algún amigo, te das cuenta de que cada uno cuenta su experiencia mm, y, y escucha un poco, ¿no? Y luego también el silencio, el de enfrentarse uno a sí mismo, cuando hace meditación, por ejemplo, cómo pasan todos esos pensamientos, ese discurso mental, que ya no es solo la palabra cuando se verbaliza, sino también los pensamientos. Estamos constantemente con ruido en la cabeza mm, y esa conexión con uno mismo y esa paz que nos da el silencio, qué importante. Así que me parece fabuloso que hicieras el camino de esa forma. ¿Te mm, costó mucho esfuerzo o cómo aconsejarías que la gente entre en contacto con el silencio? Porque realmente ahí es donde podemos encontrar las respuestas a todas nuestras preguntas. mm. Sí, el silencio en verdad, el silencio externo, el no hablar, cuando va acompañado del silencio interno, pues obviamente se potencia todo. Aún así, el silencio externo colabora y es una herramienta muy útil. En esos momentos, como dices tú, pues vienen pensamientos, pues observarlos, que no enraizarte, no apegarte a ellos y ver que no te dan un sentido de identidad también es importante. Y hay un ejercicio que se cuenta en el libro Viaje a la Divinidad que viene a hilo de lo que tú has comentado, que a veces en las conversaciones
cuesta escuchar, porque uno quiere hablar para sentirse escuchado y partícipe. Claro, esa es una creencia limitante en tanto que se cree, la mente origina el pensamiento, que es hablando cuando estás participando en la conversación y que te haces notar y que eres escuchado e importante. Pero la escucha también es una forma de participar y de enriquecer la presencia también. Entonces, un ejercicio que se invita en el libro es que cuando estés en una conversación y sientas el impulso de participar mediante la palabra, pues pararte, tomar conciencia de ese impulso, escuchar y observar. Y bueno, así paso a paso se va callando ese impulso de hablar y de sentirse escuchado. Entonces, en vez de buscar ser escuchado, empiezas a escuchar. Y cuando empiezas a escuchar a los compañeros, que son una expresión de ti mismo, porque no hay separación, pues de alguna forma también te estás escuchando verdaderamente más a ti. Y además acallas la mente y accedes a un espacio interno de mayor quietud, con lo cual es una buena práctica, desde luego. La verdad es que cuando ves el exterior como algo que está proyectado desde dentro de ti hacia afuera, es una proyección lo que hay fuera. Entonces, cuando ves a las personas, a mí me llama mucho la atención el espejo, ¿no? El espejo que representan las personas. Muchas veces cuando vemos algo en alguien que no soportamos, que nos altera dentro, si te das cuenta, es que eso que tiene esa persona es algo que tienes tú también y que no te has trabajado, o sea que fuera podemos encontrar todo o toda una enseñanza para poder aprender a conectar mejor con nosotros mismos en el exterior, en fijarnos, en contemplar, ya no solo en escuchar, sino que bueno, que todas esas herramientas están ahí fuera para enseñarte. Mm. Sí, todo lo que ocurre en la vida, las personas que aparecen en tu camino, las circunstancias, todo es una colaboración constante, una oportunidad de observación. Y una de las invitaciones que hago es esa observación que sea lo más amorosa posible, en tanto que conectas con esa visión que no juzga, que comprende y que ama y que acepta tus procesos. Porque a veces viene una autoexigencia eh, bastante marcada, ¿no? Entonces, conectando con esa visión y observando y contemplando y, y respetando tus propios procesos y los procesos de los compañeros que se observan, pues es una grandísima oportunidad. Es que la vida es es una oportunidad, lo mires por donde lo mires. Porque incluso aunque sea una circunstancia que mueve algo en tu interior, que crees que, bueno, lo catalogas de ciertas formas, te está dando la oportunidad de transformar esa situación, observar desde dónde lo transformas, observar si hay identificación con el rol de víctima o si sabes transformarla desde la consciente conexión de ese espacio interno que sabe que lo que ocurra no te define, sino que es una oportunidad de sanar o de transformar o de observar sin juicio. Así que tanto escucharse a uno como escuchar a los demás, como contemplar a los demás, como contemplarse a uno mismo, está todo unido porque no hay separación entre lo externo y lo interno. Todo es una expresión de vida. Entonces, vivirlo desde ahí, pues es una de las oportunidades que se brinda a cada uno y está inherentemente comprendido de alguna forma en todos. Qué importante es cuando dejas de sentirte víctima, porque Ujú. tendemos a sentirnos víctimas cuando nos sentimos agredidos, es como si estuvieran los demás enfrentados a nosotros mismos y nos sentimos pues como eso, como víctimas, ¿no? Cuando tú te das cuenta y empiezas a ver que tú eres responsable, que no son los culpables los demás, sino que tú eres responsable de las decisiones que tomas en cada momento, de cómo te toman las cosas, sobre todo el cómo te toman las cosas, porque si uno te está agrediendo o tú crees que te está haciendo daño, si tú
eso lo ves como una lección, como un aprendizaje, pues dejas de dolerte tanto, ¿no? Mm. Sí, y luego, bueno, hay muchas personas que creen que eso, que esa aceptación y observación conlleva al inmovilismo, pero no es así. Uno puede ponerse firme, puede decidir que tiene sentido en su vida y que no, pero el origen del hacer siempre será una coherencia, no no una respuesta egoica por necesidad de defenderse, sino una coherencia y un equilibrio. Y desde esa coherencia y ese equilibrio uno puede poner límites, pero no porque se considere víctima, sino porque decide o tiene la claridad para dilucidar qué tiene sentido y qué no, qué alimentar y qué no. Pero claro, es vital no identificarse con el rol de víctima y no sentirse atacado por las circunstancias de la vida, ni porque los compañeros, que es una forma cariñosa que- con la que digo a las personas, compañeros del camino de la vida, que los compañeros al final actúan acorde a su estado de conciencia, no pueden actuar de otra forma. Entonces, cuando tú comprendes eso, ya no juzgas, sino que comprendes. Y además también comprendes tus propios procesos. Con lo cual, aparte de no ver enemigos ni rivales, sino ver todo como una expresión de vida y una posibilidad, y comprender que cada persona actúa acorde a su estado de conciencia, también desde ese equilibrio se acaba la culpa y el reproche hacia uno mismo, porque tú también has actuado acorde al estado de conciencia que experimentas. No podías actuar de otra forma, con lo cual la culpa y los reproches y los juicios se acaban. Y desde ese equilibrio todo se va poniendo en su sitio. Los procesos que estás mencionando, que importante es respetar el proceso de cada uno, porque a veces es que es tan fácil juzgar, pero también hemos estado en esas situaciones, hemos pasado a lo mejor también por esos procesos y no nos acordamos, pero si pudiéramos ser un poquito más empáticos y ponernos en el lugar del otro y bueno, entender que porque no podemos pretender, cuando queremos ayudar a alguien, no podemos pretender llevarlo a el nivel en el que estamos, que no quiere decir ni que estemos más alto, más bajo, sino que estamos en un nivel distinto que la otra persona. Entonces no podemos llevar a la persona hacia el que tú tienes. Es más fácil muchas veces ir hacia el nivel donde está la otra persona y ponerte en su lugar y respetar ese tiempo que necesita para procesar pues la situación que esté viviendo. Mm. Es vital acompañar sin juzgar y sin intentar imponer otro ritmo. Uno de los mensajes del libro eh, que se integró desde la experiencia del Camino de Santiago es que adaptarse a otro ritmo, ya sea este más aparentemente lento o más aparentemente rápido, adaptarse a otro ritmo conlleva consecuencias. Entonces hay que aceptar el propio ritmo y aceptar el ritmo y la visión que cada persona tiene y aceptar sus procesos. Y, y esa persona está actuando acorde a lo que percibe y tú actúas acorde a lo que percibes. Y si en vez de vivir conscientemente el momento presente, que es lo único que existe, te fueras a hacer una visita al pasado para echarte la culpa o reprocharte que podías actuar de otra forma en una circunstancia determinada, decirte que eso es una creencia limitante, porque no podías actuar de otra forma, porque te lo estás diciendo desde el estado de conciencia que experimentas ahora. Pero la persona que fuiste con un estado de conciencia diferente tenía el estado de conciencia que tenía, con lo cual no podías actuar de otra forma. Con lo cual, acéptalo, perdónate, al igual que acéptalo y perdona a, a cualquier compañero que actúa acorde a su estado de conciencia. Al final, una de las invitaciones que hago es una mirada amorosa, comprensiva y empática. A la vez que en esa empatía y en esa comprensión, uno puede ser coherente e incluso a veces poner límites de aquello que tiene sentido en su vida y aquello que no, pero siempre sin el rol de víctima y sin necesidad de defenderse ni atacar ni reaccionar egoicamente, sino crear en ti un espacio interno que la forma de actuar es el origen de cualquier forma de actuar, sea ese origen en el que no hay juicio y hay una comprensión.
Cuéntanos, ya para terminar, porque quiero que lo dejemos un poco ahí suspendido, esos mensajes que hemos ido lanzando, pues para que la gente tenga inquietud y quiera ir a ver tu charla en la Casa Grande, que lo recordamos, que será el 26, creo que yo es que me bailan las fechas, el 26 de julio. Y me gustaría que me hablaras, pues, ese camino hacia la divinidad. ¿Y qué es la divinidad para ti para que la gente pueda comprenderlo? Mm. Pues una de las frases que surgió a través de mí en algún momento y que está en las redes sociales, y uno de los mensajes que transmito es que el destino del ser humano es conectar con lo que es y dejar de identificarse con la ilusión que cree ser. Se podría entender que el viaje a la divinidad se está realizando constantemente, todo ser lo está realizando, a la conciencia de lo que es. Y en ese aparente viaje, porque en verdad ya lo eres, pues salen identificaciones para que éstas no dominen tu vida. O sea, para dar luz, aparece la aparente oscuridad para darle luz y así que no te domine. Entonces, la divinidad es el estado que puedes experimentar y que en verdad puedes unificarte a ello. No significa estar flotando todo el día, no significa que no te ocurran circunstancias en la vida que puedan moverte interiormente. Significa que vas a hallar, vas a experimentar un equilibrio que te hace contemplar todo, pues desde lo que estamos diciendo, desde esa mirada del amor, sin juicio, desde una comprensión más allá del análisis. La divinidad es un estado consciencial, es un estado energético que puedes experimentar. Dios es un estado consciencial, no es un ser que te esté juzgando sentado en un trono y que tenga barba blanca. Es un estado energético que te abraza, que te ama, que te envuelve, que te acoge y que puedes experimentarlo y sentirte uno con él. Entonces todo lo que acontece te acompaña a esa consciente conexión que ya es en ti. Y es una de las razones por las que estoy activo, para acompañar desde esa experiencia ya integrada con naturalidad y transmitiendo que la experiencia que está en uno en verdad está en todos, pues que las personas reconozcan su propia divinidad, porque es en todos. La experiencia que una persona ha experimentado significa que esa información está en todos. Cuando me dicen que transmite, que lo que perciben en mí es amor, paz, la divinidad, eh, me alegra el corazón porque siempre les digo que si lo reconocen es porque una parte de ellos ya vibra ahí. No podrías reconocer algo que no está en ti. Con lo cual, la divinidad es una experiencia integradora, unificadora y liberadora. Qué bonito. Entonces, eso es lo que imagino que en la charla nos vas a enseñar a conectar con la divinidad. Va a Bueno, transmitir. como a enseñar cómo ha sido tu proceso para conectar con la divinidad para que nosotros también podamos aprender a hacerlo, ¿no? Surgirá contar experiencias del camino, mensajes del libro, eh, y bueno, contestar preguntas, porque cuando las personas hacen preguntas con verdadero interés, surgen respuestas que son interesantes de escuchar y de integrar. Pero sí, surgirán mensajes, se profundizará en el libro y vibracionalmente se va a crear, como se ha atisbado en este encuentro, un acompañamiento energético que las personas van a reconocer si tienen apertura de corazón. Qué bonito. ¿Tú cómo aplicas en el día a día todo lo que has aprendido? ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo es tu día a día? Pues cuando me preguntan si, por ejemplo, utilizo alguna técnica de meditación, digo que ya no hace falta per se meditar en posición del loto. Asimismo se puede hacer. Lo que practico es vivir conscientemente el momento. En los retiros que realizo, en las convivencias que realizo, eh, al final todo se da de forma muy sencilla y natural, porque la verdad que te hace libre, ese estado de conciencia, no necesita eh, ejercicios concretos, sino que todo se da de forma natural, aunque a veces pueda hacerse meditaciones y demás. Al final es todo tan sencillo que la mente
tiende a complicarlo. Así que mi día a día es muy sencillo. Ahora disfrutando de este momento contigo, sabiendo que no hay otra cosa más importante en este momento que se pueda hacer. Ahora disfruto contigo. Charlo, conectado, conscientemente enviando energía y agradeciendo este momento a ti y a Amalia y a la librería As de Copas por organizar la presentación. Y cuando cocino, pues cocino. Y cuando paseo, paseo. Cuando como, como. Y si veo la tele, pues veo la tele. Pero no hay dependencia de nada en concreto, a la vez que hay apertura para vivirlo todo. Un estar en el aquí y ahora. Sí, sí, de hecho, nunc significa, en latín significa ahora, presencia, lo único que existe. Entonces, con esa experiencia de viaje, de viajar a la divinidad y el subtítulo que es muerte en vida, que es morir conscientemente, la identificación con lo que quería ser, pues ya no surgía afirmar como Mario. Entonces surgió mirar en el latín y nunc en latín significa ahora. Pues nunca. Todo un placer haber estado contigo. Estaremos acompañándote en la Casa Grande, en el auditorio de la Casa Grande. Muchísimas gracias por haber querido venir a Ayamonte a mostrarnos pues esas riquezas que tú has aprendido en ese viaje al Camino de Santiago y estaremos pendientes también de tu libro. Muchísimas gracias, nunca. Muchas gracias. Compartiremos presencialmente ese viernes 26 de julio y con alegría crearemos un espacio en el que toda persona se sienta acogida, aceptada, comprendida y amada. Se profundizará en el libro, en mensajes conscientes, que esa vibración se va integrando en cada uno, porque al percibir verdad, la vida te va a invitar a integrarlo. Así que bienvenidos sois y un abrazo a todos. Sobre todo que será una charla participativa. Sí, siempre, siempre porque cuando se pregunta con interés o se cuenta algo personal, pues se dan sanaciones, porque se mueve la energía, surge una respuesta y todos somos, vamos, una expresión de lo mismo. Entonces, escuchar a un compañero y transmitir lo que surja en ese momento, sé que colabora y muchas personas se pueden sentir enriquecidas con ello. Así que colaboramos entre todos. Pues nunca. Todo un placer haber hablado contigo y te esperamos aquí en Ayamonte. Estaremos ese día contigo. Muchas gracias. Hasta luego.